Y ha sido, claro. Que era todo este señor, padre de Ya esa jugaba al fútbol. padre de esa Y preciosidad. ha dirigido cine. Sí, ha dirigido cine y fue de los que se fueron a Hollywood también. Claro. Padre de esa preciosidad porque es guapísima, Isabelita Pomés, a mí me parece que es guapísima. Y luego, como tú has marcado antes, Riquelme, que es una de mis debilidades en toda la historia del cine español, aquí está fascinante. Sacándole el polvo a esa Más especie luego de varios que no muñeco. sabemos ni siquiera quiénes son, porque a mí, por ejemplo, el patético Malato me parece fantástico. Además, una cosa que en off lo asesinan inmediatamente después de que le ha contado lo que les va a pasar y cómo tienen que obligar para que guarden el silencio. Sería el grito, ¿no? Es una idea además muy de serie B para economizar, pero el pobre hombre que tiene además ese aspecto como de criado de librea, solo que jorobado, ¿no? Oye, Jesús Franco, cuando hizo Gritos en la noche, tiene algunos planos que son parecidos. Pues no me extrañaría que lo hubiera visto, pero yo creo que la habría visto muchísimo cine, no lo sé. Porque la verdad que Jesús Franco había visto mucho cine. Como casi todas las películas de Neville han estado fuera de la circulación durante muchísimo tiempo, y no es que ahora circulen mucho, pero digamos hay unas cuantas rescatadas, pero las puede haber visto cuando era pequeño. Hay algunos planos de noche de la ciudad, ¿verdad? De estas como para dejarte recuerdos imborrables. Para Jesús Franco es una película... Y claro, Jesús, si no recuerdo mal, pues cuando se hizo esta película debía tener 11 años o algo semejante. O sea, La película he visto en el libro ese que tienes ahí encima de la mesa de Perucha, que dice los días que estuvo, yo no sé, en esa época. Duró una semana y la clasificaron en segunda categoría, lo cual también prueba el éxito que tuvo la audaz empresa de meterse a producir esto, porque claro, es bastante complicado montar esta película. Es sorprendente que quisiera hacerlo, que la consiguiera hacer todavía es más sorprendente, y encima no parece que dejara ninguna huella, no es ni siquiera de las películas suyas que han tenido un cierto prestigio. No, y él no habla mucho de esa película en las entrevistas. Bueno, no sé si no habla mucho de las entrevistas, pero quizá no tiene un buen recuerdo comercial del resultado. Pero sí la menciona y la engloba con otras en el artículo aquel de Primer Plano, en el que habla un poco de su afición al costumbrismo y habla también de la aventura del cine. Y es un artículo muy bonito, que la verdad es que no escribió muchos artículos sobre cine, pero los que escribió estaban muy bien y reivindicaba muy claramente, y en uno que se llama Defensa de mi cine, precisamente, ahí la cita muy expresamente. Sí, en otro de esos artículos que yo he releído últimamente le da un varapalo tremendo, cosa que me resulta curiosa, a Powell y Pressburger, hablando de que una película era un latazo, los cuentos de Hoffman, cuando yo no puedo evitar haber pensado también en Powell y Pressburger viendo Los Siete Jorobados, que ya es curioso. Sí, también le da un varapalo a Eva el desnudo, si no recuerdo mal, o sea que sus gustos cinematográficos me temo que no eran demasiado concordes con los nuestros, pero... Y luego, de las películas, es cierto que yo no conozco esos artículos que mencionáis de Neville hablando de su propio cine, pero en esa larga entrevista con Gómez Santo, que está muy bien, sobre todo habla de literatura, porque Marino Gómez Santo es un periodista literario, no cinematográfico. Y pasan, no sobre puntillas, sino ni siquiera mencionan La Torre de los Siete Jorobados, por lo que hay que pensar decir que debió ser una empresa fallida, y además puso mucha ilusión, como en otras películas, pero esta además era muy hermosa, como hemos visto. En cambio, sí hay, en esa larga entrevista con Marino, recuerdos muy vivos, muy hermosos y muy pintorescos de Hollywood. Por ejemplo, es decir, cuenta con todo lujo de detalles a través de 10 o 12 páginas las noches de orgía en lo que era el Xanadu de Charles Foster Kane en la película de Welles, que como todos lo saben, era San Simeón de Hearst. Y entonces va contando Neville, y además va enseñándole un álbum de fotografía de los muchos que tenía a sus comensales aquella noche, y le va contando punto por punto, pues en esta habitación había esto, en tal jardín había esto, había un zoo en aquel sitio, los, qué sé yo, los tapices eran flamencos del 17, así, así. De manera que lo que estás viendo en el relato de Neville es las célebres escenas del Kane, donde va enseñando todas las riquezas de Xanadu. Y es una cosa fascinante, porque es decir, compruebas que Welles se atuvo casi absolutamente a lo que había en Xanadu, lo que había en San Simeón Xanadu. Sí, sí, cuando le van diciendo en Kane lo que van llegando. La descripción te queda fascinado por la cantidad de detalles muy precisos que Neville, ayudado por las fotografías, le va diciendo a Marino Gómez Santos y una serie de personas que están en su casa. Sí, sí, no, claro, es que en su vida, es lo que decía antes Miguel, es que cosmopolita como Edgar, y con coches, desde cuando antes no se veía un coche, Edgar ya llevaba su coche, y un coche además especial y deportivo,
y ha sido un jugador de tenis estupendo, y bueno, es que y luego que todo, fue, y poeta y fue escritor. delgado, también fue delgado. Era guapísimo, y Algunas todo el fotos mundo lo dice. Fue muy delgado, muy guapo y tuvo muchos amores, es decir, él pasa por ellos públicamente y apenas lo saluda, pero debió tener mucho éxito con las mujeres en Hollywood. Hay una foto muy divertida que yo creo que habría que pedirle a nuestro realizador que la saque en ese libro que tiene Miguel, que es él ensayando con Manolita Morán la canción esta del principio, al lado de ella con la sombrilla o algo así, en que se ve que en esta época de rodando esta película todavía no estaba tremendamente gordo como llegó a ser. No, pero si él era como el gran Gatsby, él era ese tipo alto, delgado, deportista. Y que además era conde, que eso le impresionó tanto a Conde Chaplin. de Berlanga de Duero, pero y luego hay gente que todavía la ha conocido muy cerca, como puede ser Mingote, que es una persona que conoce muy bien todo el talento literario y el talento creativo que tenía, porque claro, estamos hablando de un Edgar Neville cineasta, pero es que hace unos años la gente no sabía que Edgar Neville había hecho películas. Claro, es que tú has dicho Duende y Misterio del Flamenco. Esa película fue a Cannes, me parece, y trajo algún premio del Festival de Cannes. Claro, es una película, ¿verdad? Y además, como tú dices, el tratamiento del paisaje y el conocimiento tan profundo que tenía él del folclore. Y del flamenco. Y del flamenco era un conocimiento. Esa película se ha pasado por Televisión Española hace poco, un poco de sorpresa con motivo de la muerte de Antonio. No, y la han dado además en la única versión que se conserva en color, porque sé que estaba hecha en cinefotocolor, que era un conflicto de método español, y se recuperó hace muy poco a través de una copia que tenían en Estados Unidos. Por eso está subtitulada en inglés la copia. Los fotocolores se tenía problemas, que esto no es ninguna exageración, de que daba una vuelta una bailarina y el color se le iba de la falda. Pero era tremendo, los rojos. El fotocolor y el afacolor, que tuvimos que pasar. Gebacolores. No, pero esto era más complejo porque era un color autóctono, y entonces era una complicación, y desde que además perdieron el sistema que daban 2 baños y cosas de ese tipo a la misma película, y se rodaban con dos negativos al mismo tiempo. Y cambiaba de color igual que la familia de Neville. Pero Edgar siguió rodando hasta el 60, ¿no? Hasta el 60 es mi calle, ¿no? O sea que él rodó casi... Él sentía una gran pasión por el cine. Sí, cuando hace esta película no es una película primeriza, es de las más antiguas que probablemente hemos visto ninguno de nosotros, pero tenía varias, y sería muy curioso, hablando de lo de Ophuls, por ejemplo, y de lo que has dicho antes también, aludiendo a que hay una que se llama Café de París, que es como del año anterior aproximadamente, ¿no? Pero había hecho ya varias y de géneros muy diversos, y la verdad es que tiene una carrera más... No es un señor que hizo 4 películas, vamos, es un señor que tiene una carrera bastante considerable. El último caballo, es una película preciosa. Magnífica película. Mi calle, lo que pasa es que Mi calle es una película distinta de narrativa, rueda de otra manera. Me gusta mucho, es una película muy madrileñista, y claro, al no estar el yo creo que por muy testamentaria. Por lo que he leído es la película que él prefería. O sea, Mi calle. Sí, él ha dicho varias veces que posiblemente era su mejor película, Mi calle. Porque es, como tú dices, es una película muy testamento personal. A mí las que me gustan también más, y esa sí que la encuentro muy ofulsiana, es El baile también. Y el baile, claro, el baile es como de Lubitsch, digo, y de Lubitsch y de Ophuls y de los últimos Renoir. A mí me recuerda mucho Elena y los hombres, ese tipo de cosas. A mí el baile me gusta más la historia y me gusta más la obra de teatro que lo que él consiguió haciéndola en cine. Yo creo que se atuvo excesivamente a su propia obra teatral, y me parece que no le salió tan fluida como le debía haber salido. Pero además hay muchísimos partidarios del baile como vosotros. Sí, no, lo que pasa es que lo que tú dices, Juan, es que Mi calle nace directamente para el cine, ¿no? Que no es una obra, es que él dice... Mi calle es una película claro, y nace para el cine, hace un gran decorado, que eso es uno de los grandes decorados que se hicieron. Claro, y hace una película coral. Y hace una película de la historia de su calle, que es la historia de su tiempo, la historia de parte de su vida y la otra parte película suya. absolutamente insólita en el año 60, porque bueno, nosotros no la hemos visto en general o vuelto a ver posteriormente, de repente dices, bueno, pues esta película en el año 60, que tiene que ver con el resto del cine español del año 60. Es una película sin protagonistas, o sea que todos son protagonistas o no lo son ninguno. La historia, es un documental, prácticamente. La historia de una calle a través de su gente. El protagonista es en el fondo el mismo, claro. Y es una película además muy personal, muy de autor, antes de que se hablara del cine de autor prácticamente. Bueno, y La vida en un hilo, eso es alta comedia, ¿eh? La vida en un hilo es con la historia de aquella chica que va viajando en el tren y empieza a ver las dos posibilidades, lo que hubiera sido su vida. A mí se me parece una idea absolutamente fascinante, y yo creo que muy original. Se ha utilizado más veces después, se han hecho adaptaciones posteriores de esa historia que es estupenda. Pero es una idea fantástica. El crimen de la calle de Bordadores, que tú dices que tiene algo que ver con la estética de esta película. Esto lo que viene a decirnos es que para Edgar Neville el cine era muy importante. Claro, o sea, que no era solo la idea del gran autor de teatro, del gran comediógrafo, que también era estupendo, porque claro, el baile... No, eso de que de vez en cuando se dedica al cine es
mentira. No, esos caprichos de autor de éxito que de repente le da por hacer una película, ¿no? Esa idea que hemos tenido Neville de que era un diletante que de vez en cuando hacía esto, no, es una idea totalmente falsa.